Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es Juanlu Music y en este vídeo voy a estar reaccionando con vosotros, voy a estar reaccionando en directo contigo a la canción Save Your Tears, cantada en este caso por The Weeknd y Ariana Grande, ¿vale? Voy a ir muy rápido con el vídeo. Antes de ir directamente con la reacción, por favor, si no lo estás todavía, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Como ya sabes, aquí encontrarás vídeos de divulgación musical, reacciones musicales interesantes, canto, coros y muchísimas otras cosas. Así que para no perderte los próximos vídeos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, ¿vale? Vamos directamente con el vídeo, Me lo habéis recomendado. Deciros también, como sabéis, que por derechos de autor voy a tener que ir parándolo de vez en cuando. Voy a aprovechar para ir comentándolo. Venga, vamos con ello. Ok, bueno, de primeras ya tenemos la intro por parte de Weeknd. Me parece que él entra al principio, como hemos visto, y luego entra ella. Venga, vamos a seguir. Vemos que él tiene de primeras, ya os digo desde ya que tengo que ir cortando y voy a aprovechar para dar como mi reacción y mi opinión, ¿vale? Vemos dos cosas. La primera, un escenario lleno de decorados azules que deslumbran por la oscuridad, etcétera. Eso me parece muy bonito, muy chulo. Y luego la voz de The Weeknd, pues es con mucho brillo, una voz, en este caso, en esta entrada que hemos escuchado, una voz abaritonada o barítono, de barítono, redonda y muy bonita, con mucha personalidad. Mira, justo acabamos de ver gente con mascarilla y todo eso. O sea, ha sido esto en la época de plena pandemia, vamos a decir, o pospandemia. Si no me equivoco, no lo he dicho antes, pero es en el concierto de iHeart Radio de Music Awards 2021. Así que justo fue en la época esta que teníamos que llevar mascarillas en el público, etcétera, ¿no? Justo he dicho lo de un poco de barítono, bueno, porque la entrada ha sido así, pero acabamos de descubrir que tiene unos preciosos agudos. Yo de primeras a él no le conozco mucho, entonces estoy así dando mis impresiones de primeras y a ver cómo sigue este agudo que nos ha presentado. Wow, 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 cómo está el público, ¿no? ¿Cómo está el público? Increíble. O sea, y además me imagino que habrá sido uno de estos conciertos, pues que posiblemente mucha gente igual llevaba 2 años o más sin ir a un concierto. Entonces es increíble, es increíble. Y ahí aparece Ariana. Bueno, estamos viendo todo el rato las luces de detrás como si fueran una pura discoteca, ¿no? Cómo no, esta canción habla de un desamor, de que canta como él pensando pues las lágrimas que le ve a ella cuando él se marcha, etcétera, o que se irá, está hablando un poco así. Y Save Your Tears, pues ya sabemos que significa que guarda tus lágrimas o algo así. Y bueno, pues bueno, como muchas de las canciones actuales, ¿no? Venga, vamos a ver a nuestra querida Ariana. Digo que la gente enloquece. O sea, ¿habéis visto la locura que se ha montado en cuanto ha aparecido ella? Ella, pues, con una voz, con su voz particular que tiene. Ahora la analizamos un poco más. Vamos a escucharla, seguir escuchándola un poco más. Vemos que tiene una facilidad increíble en los agudos. Bueno, a ella ya me imagino que le conocerás, pero Ariana Grande, bueno, pues es una cantante actual, muy joven además, que está en todos los lados ahora cantando en muchísimos sitios, nuevos discos, etcétera. Y vemos que en su voz ya se nota la ligereza que tiene, la facilidad que tiene en ese agudo,
y sobre todo esa voz trabajada, ¿no? Porque se nota, enseguida se nota cuando una cantante, un cantante, aunque esté cantando pop, rock, música de lo que quieras, aunque esté cantando eso, se nota realmente si está trabajada, si tiene trabajada la técnica vocal, y ella lo tiene. Que mirad eso, tuvo que ser una fiesta, realmente, tuvo que ser una fiesta. Déjame en comentarios qué te parece, qué te está pareciendo la canción conjunta entre The Weeknd y Ariana Grande. A mí me está gustando, me está gustando mucho. Y luego también me gusta cómo expresa Ariana, ¿no? O sea, vemos que con el cuerpo, la teatralización, porque no nos olvidemos que cantar en escenario, sobre todo en escena, en concierto, es interpretar, no solo es cantar y ya está, ¿no? Hay cantantes que se quedan quietos y no tal, pero necesitan, y el público lo necesita, lo requiere también, como expresar, como teatralizar todo esto, y utiliza muy bien sus manos, su cuerpo, se gira muy bien hacia The Weeknd, está guay. Mira, fíjate en este agudazo. Creo, esta canción deciros que me la habéis recomendado porque creo que al final no lo he escuchado para poder reaccionar con vosotros. Yo creo que al final hay algún agudo increíble de Ariana, ¿no? Y acabamos de ver que la facilidad que tiene ella y este giro que ha hecho, así como con mucho melisma, con mucha agilidad, ¿no? Con mucha dulzura en ese agudo, ¿no? Que eso es una de las cosas más difíciles. Pensamos, no, bueno, esto no tal, pero es que hacerlo en ese agudo, ¿no? En ese registro agudo es todavía más complicado. Evidentemente, para cantantes como ella, que es así ligerita, pues no es tanto, pero de todas maneras tiene su dificultad. I don't know why I run away. Oh. Me imagino que este sería el agudo al que se referían con los comentarios. ¿Qué? Mira, escúchalo otra vez, escucha otra voz. Parece una flauta. Lo silbo porque no llego, pero parece totalmente una flauta. ¿Qué ha flautado, no? Qué pasada. Bueno, evidentemente le escuchamos un poquito de aire al cantar, pero increíble. Qué pasada, ¿no? Que cambia así el registro y qué facilidad. Eso es un sobreagudo, no sé qué notas son, pero por encima del do de pecho seguro. Si sabes las notas que son, déjanoslas en comentarios y así lo sabemos entre todos. A ver, vamos a seguir, a ver qué pasa. Tengo que cortar, pero me está pareciendo muy chulo, ¿eh? Este momento juntos, después de haber cantado separados cada uno, con toda la decoración que tiene. Y luego, dos artistazos me está pareciendo. O sea, es que no tiene más, no tiene mucho más. Dos cantantes muy buenos, ambos, con una canción que todos conocemos, ¿no? Que la tenemos en el oído muchos de nosotros. Y luego un momentazo, porque es un concierto que por el momento que fue, yo creo que fue muy especial. Ahí vemos a la gente enloquecida y alucinando estoy con los agudos de Ariana. Aquí parece que tenemos una zona a capela para terminar. Si os parece, vamos a volver a escuchar ese agudito que nos ha hecho Ariana porque me ha parecido increíble. Bravo, bravo. Increíble, muy chulo. Muchísimas gracias por la recomendación. Déjame en un comentario qué te parece, si tienes alguna cosa que añadir o alguna impresión o alguna emoción que te suscita ella o ellos o esta canción o esta reacción, bueno, pues déjanoslo en comentarios porque siempre me encanta leeros, aunque a veces no puedo responder a todos, pero me encanta leeros y compartir la información por aquí. Así que genial. En general, lo dicho, me ha encantado, me ha gustado mucho. Creo que son dos artistazos, creo que hicieron una muy buena interpretación.
los agudos de Ariana me han sorprendido porque no los tenía registrados, no los tenía escuchados yo. Así que, pues eso, qué decir. Si es que cuando todo está genial es una maravilla. Esto es genial. Por favor, antes de terminar, suscríbete al canal Juanlu Music si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita, porque esa es la manera que tengo de que YouTube te avise cuando subamos nuevos vídeos. Y estoy muy comprometido con mi misión de hacer felices cada día a más personas mediante la música. Así que, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y, por cierto, no te he dicho al principio, pero que sepas que la mayoría de mis reacciones, como es normal, no son monetizadas por derechos de autor. Entonces, si quieres aportar, si quieres realizar una aportación para que yo pueda seguir creando más vídeos y sin parar, bueno, pues te he dejado un link en la descripción para que puedas realizar la aportación que desees. ¿Vale? Te suscribas, hagas una aportación, dejes un like o lo que sea, 1.000.000 de gracias, porque esto sin vosotros, sin ti, no sería posible. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo. Acuérdate de suscribirte y, por favor, una última petición. Déjame en un comentario si quieres que reaccione, si crees que puedo reaccionar a otra canción parecida o similar o de cualquiera de ellos de los dos artistas para darme ideas, ¿vale? Te lo agradezco de corazón. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.